Muy buenas noches, queridos amigos. Es un gusto muy grande para Diálogos al Café Marcos Escudero recibir en esta oportunidad a tres distinguidos panelistas que nos van a ayudar a reflexionar sobre las nuevas políticas económicas en América del Sur. Digo nuevas porque aunque una de ellas ya tiene más de 25 años o 20 años, un poco más, en realidad están marcando pautas nuevas de conducta en general en todo el continente, donde hasta hace muy poco tiempo ha prevalecido sobre todo el estatismo y la desconfianza al mercado. Nos acompañan en esta oportunidad Mauricio Ríos García, que es editor de Macro Assessment, una publicación que hace seguimiento al desempeño de las macroeconomías y ha estado haciendo un seguimiento muy cercano a lo que hace Javier Milei, el gobierno de Javier Milei en la República Argentina. Entonces hemos querido un poco aprovechar la actualidad de las políticas económicas de Milei para empezar nuestra reflexión con su presentación. Inmediatamente después le vamos a ceder la palabra al exministro del Ecuador, Alfredo Arizaga. Él fue ministro junto con Yamil Mahuad, el presidente de Ecuador, que nos acompañó hace algunos meses precisamente en este mismo lugar para discutir el tema de la dolarización. Ahora tenemos directamente al autor y al gestor de esa política, que tiene más de 20 años, como decía, en el Ecuador y que en gran medida ha protegido al Ecuador de un manejo irresponsable como el que pudo haberse dado bajo la égida del populismo correísta. Y de hecho ya nos comentará él también de qué manera la discusión sobre dolarización o desdolarización ha incidido fuertemente en la última elección, y me imagino que también marcará la pauta de conducta del nuevo presidente Noboa en los próximos años. Y hemos pedido a Martín Alesina, que es investigador de series de Uruguay, que también hace seguimiento a las cuestiones macroeconómicas en América del Sur, con fuerte énfasis, por supuesto, en el área del Río de la Plata, para que nos acompañe con esta discusión. Como es habitual, tienen ustedes entre 15 y 20 minutos para hacer su exposición y después daremos la palabra a los asistentes. Otra vez quiero agradecerles por esta oportunidad que nos han dado de tenerlos con nosotros, y voy a cederle la palabra a Mauricio Ríos y por supuesto también el control de la pantalla. Mauricio, bienvenido y adelante. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Honrado de estar junto a, como decía más temprano, también fuera de cámaras. Y antes de que comenzáramos a grabar, este selecto grupo de gente que intimidan a uno cuando empieza a hablar de economía y sobre todo aspectos técnicos. Bien, para tratar de aprovechar de la mejor manera el tiempo, voy a ir compartiendo mi pantalla. Si me dan un segundo. Ahí estamos. No sé si me siguen escuchando, por Adelante. cierto. Sí, ¿Sí? muy bien, Ok, adelante. perfecto. Muy bien. El tema de nuestra charla hoy es así estabilizó Milei la economía argentina. Los motivos por los cuales estoy impulsado a analizar de manera permanente la economía argentina es porque, entre varias otras cosas, Milei se ha planteado liberalizar lo más posible la economía argentina, que es al mismo tiempo el país que probablemente más paradojas presenta en toda América Latina, incluso me atrevería a decir del mundo, pero tiene todas las condiciones para ser un país rico, con un crecimiento sólido y sostenido de largo plazo, y sin embargo, no son algunos años nada más, sino que son varias décadas arrastrando mucha, pero que mucha decadencia. Cuando uno visita Argentina se impresiona de la riqueza cultural que tiene, pero al mismo tiempo le llama también mucho la atención lo deteriorada que está la economía, la propia arquitectura, la inflación, cómo es uno que iba desde Bolivia visitando hace solamente un par de años, tal vez un poco más nada más, se daba el lujo de repente ayudar a pagar la carrera del taxi a los amigos en Argentina. Y era verdaderamente sorprendente. Y esto aterriza necesariamente en la necesidad de indagar a profundidad con suficientemente
con suficiente conocimiento teórico, mejor dicho, y herramental teórico para interpretar la realidad. Entonces, Milei se presenta como candidato ofreciendo una lectura y un diagnóstico muy alejado de lo convencional. Entonces, si hubiera sido capaz de, además, con ese diagnóstico, ofrecer soluciones o recetas, si ustedes prefieren, para el desastre, auténtico desastre que ha sido ya durante mucho tiempo la economía argentina y por segunda vez en los últimos 30 años nada más que esté al borde de la hiperinflación, pues lo que menos se podría esperar es la necesidad de estar expectante a qué es lo que iba a hacer Milei. Es uno de los grandes motivos que me llevaban a hacer esto. Además de que, desde luego, yo comparto muchas de las cosas, mucho de la filosofía política, por un lado, de Javier Milei, pero también del diagnóstico principalmente económico y sobre todo de la teoría que le permite interpretar esa realidad. Pues bien, como decía, sin mayor preámbulo, Milei, necesariamente tenemos que hablar de la herencia recibida. Recibe una economía con una inflación que supera el 200% anual en 2023, acumulada anual, y con una inflación mensual del 25,5% al 10 de diciembre del 2023. El desafío era enorme. El propio Milei decía que la economía argentina se encontraba al borde de la hiperinflación. Y aunque así no fuera, aunque así no hubiera sido, el desafío era enorme. Vamos, que 200% acumulado anual ya era más que suficiente, demasiado preocupante y algo a lo que, por cierto, tranquilamente podría estar dirigiéndose ahora a Bolivia. No quiero indagar demasiado ahora a Bolivia, sino más bien concentrarme cada vez más en Argentina para extraer la mayor cantidad de lecciones posibles para evitar que Bolivia siga esos pasos o en caso de que lo hiciera, ¿qué se podría hacer al respecto? Milei tenía solamente dos alternativas. En planes de campaña, incluso habiendo escrito libros durante mucho tiempo, ofreciendo conferencias, de hecho yo conocí personalmente a Milei. Creo que el 2017-18 en un congreso de economía, justamente de economía austriaca, para ser más preciso, donde él ya hablaba de dolarizar la economía argentina, qué es lo que realmente pasaba, que estaban encaminados a la dolarización, perdón, a la hiperinflación. Incluso nos atrevimos junto a unos amigos a invitar a Javier Milei a dar conferencias en Bolivia a inicios de 2020, justo antes de la pandemia y los encierros. Entonces, como les decía más temprano, la expectativa sobre qué es lo que podía haber hecho Milei siendo presidente era muy importante. Entonces, tenía dos caminos fundamentalmente: dolarizar la economía, que era mi gran expectativa, o seguir el camino probablemente del Perú o algún otro, o el de Bolivia en 1985, por ejemplo, que ha sido revaluar la moneda nacional. Pero no se pueden hacer las dos cosas de manera simultánea y es algo que vamos a ver un poco más adelante también. Para sorpresa mía, Milei, una vez que asume el poder, invita a nadie menos que como ministro de Economía, como capitán de la economía, a Luis Toto Caputo, un ministro que ya había fracasado en los intentos de estabilizar la economía argentina, pues también había recibido una herencia muy difícil de manejar. No fue el primer presidente de Macri en Argentina, sino que vino después de Prat Gay, que aplicó el gradualismo. Entonces, uno lo primero que tenía que hacer era preguntarse, ¿pero qué está haciendo Milei si era a quien más criticaba en su momento, a Luis Toto Caputo? Pues al ministro más criticado lo pone al comando de la economía para reevaluar el peso y ni siquiera dolarizar, como Milei había dicho en determinado momento. Eran las primeras, lo primero que sucedía era que invitaba a la susceptibilidad y al escepticismo. ¿Qué es lo que está sucediendo en Argentina? Y no vaya a ser que las cosas salgan todavía peor, a las cuales ya había dejado no solamente Macri, sino además también Cristina y Massa después, hasta 2023. Invita a Milei a Caputo a ser su ministro porque Caputo, desde su consultora, no mucho tiempo antes de las elecciones, cuando ya se estaban encaminando a encarar la segunda vuelta, Caputo estaba tratando de elaborar un plan para que lo implementara Patricia Bullrich. Patricia Bullrich termina siendo derrotada en primera vuelta en tercer lugar, pero con miras a la segunda vuelta, el PRO y la Libertad Avanza conforman una alianza. Entonces, algo muy similar a lo que pasó con el MNR y el ADN en el 85, por cierto, cuando Siles Suazo adelanta elecciones. Quien elabora el plan fue Luis Caputo y le gusta a Milei.
Y dice, es muy coherente y además creíble, es muy sólido. Caputo presentó este plan primero además a los clientes de su propia consultora, lo comparte al PRO para la candidatura de Bullrich y finalmente se lo presenta a Milei, le gusta, lo invita como ministro, había convicción, tenía solidez, no solamente era consistente, sino que además creíble. Y finalmente lo implementan. Por un lado, se trataba de aplicar 4 anclas y por otro lado se trataba de hacer reformas estructurales en la economía real. Esto, segundo, no salió bien, luego vamos a hablar de ello, pero lo importante que era estabilizar en el muy corto plazo la economía se lo logró a través de la implementación de 4 anclas, básicamente. El ancla fiscal, de la cual vamos a hablar ahora mismo, la monetaria, la financiera, la fiscal, y bueno, me estoy olvidando, y la cambiaria, por supuesto. La primera y la más importante, que es donde aplica la estrategia de shock al estilo del 21060 en Bolivia en 1985, fue conseguir superávit fiscal nada menos que el primer mes de gobierno, con un esfuerzo enorme. Probablemente esta sea el ancla más importante y donde realmente hubo estrategia de shock. ¿De qué se trató exactamente? Se redujeron las transferencias discrecionales a provincias de subsidios económicos, del gasto de capital, de programas sociales con intermediarios, de gastos de funcionamiento. Se incrementaron los programas sociales intermediarios para proteger a los más vulnerables, contrariamente a lo que sus detractores decían que iba a ser Milei, que iba a incrementar incluso la pobreza y que a los más pobres los iba a dejar de lado, solos que se las arreglaran por su propia cuenta. Pues no fue así exactamente. Con el 21060 en Bolivia tampoco fue así, por más que se diga lo contrario. Se incrementaron los programas sociales, insisto, pero también se incrementó el impuesto país a las importaciones, algo que es contradictorio con la filosofía política de Milei. Eventualmente terminaron reduciendo o incluso casi eliminando el impuesto país. Este debe ser uno de los casos más extraños que ha habido de impuestos temporales para estabilizar la economía. Realmente fue temporal, cumplió con su palabra en ese sentido, aunque no al momento de incrementar impuestos. Milei había dicho que si tenía que incrementar impuestos se iba a cortar un brazo. Nunca se cortó el brazo, pero eventualmente terminó recortando realmente el impuesto país, lo cual ayudó a lograr el superávit fiscal, como digo, tan pronto como el primer mes. Entre otras medidas, también cerró su primer año de gestión con superávit primario y financiero en las cuentas públicas, lo cual no sucedía además, dígase pronto, desde 2008. Y finalmente cerró 2024 con un superávit primario del 1,8% del PBI y un resultado financiero del 0,3%. ¿Qué significa esto? Que Milei logra el superávit fiscal no solamente el primer mes, sino más que lo mantiene más de un año después. Hasta el día de hoy existe en Argentina superávit fiscal. ¿Cuál era el otro ancla? La segunda, el ancla cambiaria. Aquí ustedes están viendo algunos de los tipos de cambio que había en la Argentina. Aquí yo he contado 19 y estoy seguro que había todavía más. Los que verdaderamente contaban eran alrededor de 4 o 5, realmente, porque habían unos que superlapaban con otros, etcétera. Pero igual era suficiente caos, era una madeja muy difícil de poner en orden, si ustedes quieren. 19 tipos de cambio, importantísimo. Y esto ni siquiera está reflejando cómo cotizaba cada uno al momento en el que Milei asume el mandato. ¿De qué se trató el ancla cambiaria? Para resumir, hubo una brecha entre el dólar blue, el tipo de cambio del dólar blue, el dólar de la calle y el dólar oficial de más del 200%. Aquí yo les muestro una gráfica de apenas el 170%, pero esto comenzó a dispararse conforme pasaba el tiempo y más todavía a medida que Massa, siendo ministro de Economía y candidato al mismo tiempo, prometió o aplicó el famoso Plan Platita, que terminó disparando todavía más la carga inflacionaria o el incremento de precios, para ser más preciso. ¿De qué se trató esto? Milei heredó una enorme madeja de controles de capital y un tipo de cambio oficial insostenible de herencia con una brecha cambiaria, como les decía, del 200%. Lo primero que hizo fue incurrir en una devaluación nominal inicial del 118%, nominal, por cierto, es decir, reconocer lo que ya sucedía en la calle con el tipo de cambio del dólar blue. También hizo un ajuste mensual con un crawling peg del 2%, esto es en Bolivia se lo conoce mejor como las mini devaluaciones, pero el 2% ya es suficientemente grande comparativamente a lo que habíamos visto con el bolsillo en 1985 o desde el 85, manteniendo el tipo de cambio por debajo de la inflación y la tasa de
interés, algo de lo que vamos a hablar también, donde vamos a hacer hincapié para no extenderme demasiado. Redujo la brecha cambiaria al 20% al día de hoy, o incluso antes de la salida del cepo, de la cual también vamos a hablar, que es un mínimo histórico desde diciembre de 2019, un momento en el que Macri abandona el poder y restablece el cepo que levantó en los primeros días de gobierno. Y una de las medidas más interesantes e importantes fue que aplicó el principio de competencia de monedas, es decir, determinó que los argentinos podían celebrar contratos en la moneda que ellos decidieran, incluso si se trataba de criptoactivos, es decir, uno podía vender una casa a quien estuviera dispuesto a pagar, por decirles algo, bitcoins. Era realmente posible, cosa que no había sucedido eh, antes en la Argentina. Principio de competencia de monedas. Para nosotros esto puede suceder, puede sonar, mejor dicho, un poco extraño porque aquí ya tenemos una economía bimonetaria, entonces no era tan extraño. Por ejemplo, ¿no? La otra ancla, la tercera, el ancla monetaria. Y aquí empiezan a complicarse las cosas dentro de la explicación que había del diagnóstico sobre el desafío que había con el balance del Banco Central, con las reservas internacionales negativas, con los pasivos remunerados famosos, etcétera, de qué se trataba todo eso. Solo los argentinos sabían exactamente de qué se trataba, o al mismo tiempo algunos teóricos que entendían cómo funciona hoy el régimen de banca central moderno, por ejemplo, moderna. ¿Qué hizo? Entre otras cosas, y para hacerlo sencillo, se suspendió la emisión de dinero para financiar al Tesoro. Esto es básico y fundamental, algo que también hizo el 21060, y se implementaron mecanismos para gestionar los pasivos del Banco Central con intereses, reduciendo así la base monetaria. Lo que ustedes están viendo aquí es cuál ha sido la evolución de la base monetaria a largo plazo, no a largo plazo, más bien desde 22 hasta abril, casi finales de abril, y concretamente el M2. Conforme ha pasado el tiempo y se abandonó el último vínculo que existía con el patrón oro clásico en 1971, el M2 comienza a ser cada vez más importante, entendiendo que el dinero hoy es deuda pública, no es decir, comienza a ser un activo financiero y muy difícil de interpretar, pero no es un activo más, como dice todo el mundo. El tipo de cambio es un precio más de la economía porque al mismo tiempo el dólar es un activo más, es un activo real más, no, es un activo financiero y además que representa deuda y principalmente deuda pública. Y dentro de esa explicación, uno de los indicadores más importantes es el agregado monetario M2, que no son necesariamente billetes y monedas, sino más apuntes contables financieros, por los cuales se entiende cómo va a ir evolucionando eventualmente la inflación cuando ese M2 además termine convirtiéndose en M1. Bien, no me complico mucho más con esta explicación. M2 es un indicador monetario más completo que otros porque refleja mejor, con mayor exactitud, la cantidad de dinero disponible para el público, lo que puede influir finalmente en el nivel de precios. Lo que se conoce convencionalmente como inflación, que es el incremento generalizado de precios, es en realidad la consecuencia de la verdadera inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Esto es una diferencia fundamental, sobre todo frente a los detractores que tenía Milei en Argentina antes de que fuera presidente, incluso después, que decían que la inflación en Argentina tiene causas o que son múltiples, que son multicausales. Bien, finalmente, Caputo en un principio prometió que el plan se trataba de ortodoxia pura, de lo que trató de decir que lo que iban a hacer era ortodoxia pura, que no era ningún secreto, que no era magia tampoco. Y sin embargo, una de las grandes curiosidades de todo el plan fue no incrementar las tasas de interés en un escenario de alta inflación de precios, que es lo que todos los economistas o lo que la economía convencional nos enseña al menos los últimos 40 años. Los libros de texto dicen que se combate la inflación incrementando las tasas de interés. Y lo curioso es que lo primero que hacen Bausili, presidente del Banco Central, Toto Caputo y Milei es reducir las tasas de interés. ¿Por qué reducen las tasas de interés? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero responde justamente al hecho de que el Banco Central tuviera reservas netas negativas y pasivos remunerados. Es decir, han ido tan lejos en la maraña contable financiera en el Banco Central para financiar el gasto y al mismo tiempo controlar la inflación que solamente un argentino podía haber interpretado correctamente, como Caputo, Milei y Bausili. Se supone que esta ha sido, como decía,
ortodoxia pura y no ha sido así exactamente. Como decía anteriormente, lo que se ve en esta gráfica es cómo las obligaciones del Banco Central o cómo la deuda del Banco Central, cómo el balance del Banco Central comienza a ser saneado y por tanto cómo se entiende que a partir del ordenamiento del balance contable financiero del Banco Central se comienza a controlar la inflación y la presión que había al mismo tiempo sobre el tipo de cambio. ¿Sí? Saneamiento del balance del Banco Central y reducción de la deuda al mismo tiempo del Banco Central. Les había dicho más temprano que una de las medidas fue detener al Banco Central o detener el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Muy importante. Esto de los pasivos remunerados, ¿qué eran? Las famosas letras de liquidez que luego se convirtieron en pases, etcétera. Los famosos pasivos remunerados. Si eventualmente ese M2 se convertía en dinero, podría haber causado más inflación. Cuanta más deuda tiene el banco y menos posibilidades tiene de pagar, fijándose en la poca calidad de los activos que tiene en su balance el Banco Central, pues eventualmente tiene que emitir para cubrir esas brechas y esos baches, convirtiendo finalmente todo eso en inflación o presión sobre el tipo de cambio. En lugar de seguir emitiendo dinero para el gobierno, está reduciendo su deuda y mejorando su situación financiera. Esto no solo soluciona los problemas de fondo, pero ayuda a controlarlos. Valga destacar hasta aquí, no me quiero extender demasiado, que llama la atención que Javier Milei realmente se haya inclinado por seguir la revaluación o el plan de revaluación del peso y no la dolarización, porque en el camino al objetivo, cualquier cosa podía haber dinamitado el plan y haber agravado considerablemente el problema. Es decir, y al mismo tiempo, otorgando el beneficio de la duda al propio Milei, probablemente si su gobierno ya encontraba un proceso hiperinflacionario, si ya hubiera estado corriendo la hiperinflación en Argentina, hubiera sido más fácil dolarizar e implementar el plan Milei y no el plan Caputo-Bausili. Yo favorezco la dolarización. La dolarización también tiene sus riesgos, como con seguridad vamos a ver para el caso de Ecuador más adelante, pero este plan de revaluación del peso tenía muchos más riesgos todavía. No lo sé, el asunto es que las cosas le salieron bien a Milei y hasta aquí están bien y esperemos que sigan ese camino. Muy importante aclaración. Pues bien, ¿cuáles han sido los resultados de este plan de 4 anclas financiera, monetaria, cambiaria, en que la pobreza ha caído de manera creíble, sostenida, contrariamente a lo que también dicen y han dicho los detractores de Milei y del plan que implementaron? La pobreza se ha reducido en Argentina. Se calcula que son alrededor de 10 millones de argentinos que han salido de la pobreza extrema solamente con el plan de desinflación y revaluación del peso al mismo tiempo. Dígase pronto, por cierto, que todo este plan le permitió al Banco Central recuperar reservas, compraron dólares para que las reservas se recuperaran. Hubo planes como el del famoso blanqueo por segunda vez. El primero fue con Macri firmando el acuerdo multilateral del Common Reporting Standard para el blanqueo de capitales y repatriación en realidad de capitales, lo que al mismo tiempo le permitió recuperar depósitos. Levantó finalmente también la restricción a las exportaciones y demás, que no son asuntos menores. Pero esto de las 4 anclas es un aspecto técnico muy importante a tener en cuenta. Es decir, cualquiera podría haber dicho para Argentina, diré para Bolivia, simplemente liberamos las exportaciones, recuperamos reservas y la gente va a volver a confiar en los bancos, va a depositar nuevamente sus dólares, van a recuperarse las reservas del Banco Central y no hay que hacer demasiado, no hay que hacer mucho más. No, en Argentina, si bien hubo mucho de ortodoxia, había que conocer muy bien y a detalle lo que realmente estaba sucediendo, principalmente en el balance del Banco Central. Bien, se redujo la pobreza y miren ustedes qué es lo que ha sucedido al momento en el que finalmente llega el momento de la verdad, que era el momento de levantar el cepo cambiario el mes pasado. Para levantar el cepo se preparó todo lo que les he mostrado. Se implementaron las 4 anclas y finalmente se implementa un sistema de tipos de cambio dentro de bandas, dentro de una banda de 1,000 pesos y otra de 1,400 pesos. Si el tipo de cambio de mercado se acercaba a una banda,
el Banco Central comenzaba a defender el tipo de cambio vendiendo reservas y viceversa. Si se acercaba a la banda de arriba, comenzaba a comprar reservas. Pues bien, se levanta el cepo cambiario y contrariamente a lo que decían nuevamente los detractores, el tipo de cambio no empezó a inclinarse hacia la banda de arriba, hacia 1400, sino que empieza a inclinarse hacia la banda inferior de los 1000. Es decir, además, no tengo el dato aquí, pero encima, en este mes en que se levanta el cepo cambiario, no solamente no se dispara el tipo de cambio, sino que además cae la inflación mensual. ¿Qué es lo que demuestra esto? Siendo que se advertía que el tipo de cambio se podía disparar incluso a 3000, incluso a 7000, escuché decir a muchos, incluso a muchos de ellos economistas liberales que bien podían haber apoyado a Milei. Lo que ha demostrado esto, no solamente la caída de la inflación, sino más el tipo de cambio, siendo que podríamos llamarlo de flotación dentro de bandas, era que el dólar no estaba retrasado y que por tanto no había que devaluar el dólar. Todos estaban equivocados. Es decir, no porque haya consenso, no porque haya mayoría en la opinión de los economistas, van a tener razón. Aquí quienes tenían razón eran los liberales y concretamente Caputo, Milei y Bausili. Es decir, el plan ha sido no solamente creíble, sino además consistente y las cosas, al menos hasta aquí, están yendo muy bien. Desde luego, falta mucho. Miren cuál ha sido uno de los resultados también, cómo el riesgo país ha bajado incluso por debajo del de Ecuador, ya ni vamos a hablar del de Bolivia o el de Venezuela, pero ha sido curioso cómo a medida que Argentina se desargentinizaba, Bolivia comenzó a argentinizarse de manera simultánea, a partir del 2023, algo muy curioso. Pero hasta ahora, todo esto está siendo consistente y sostenido y sostenible en el tiempo. Ya vamos una buena cantidad de meses de gobierno de ley y las cosas se están manteniendo. ¿De qué depende o qué es lo que va a terminar de consolidar el plan para que las cosas se mantengan como están y vayan por el mismo camino? Las reformas complementarias en la economía real. A diferencia de lo que ha sucedido en Bolivia con el 21060, que era un decreto, en Argentina se necesita una ley, es decir, de la participación del Congreso. Si no hay apoyo del Congreso, no hay ley que permita reformas estructurales y concretamente las del sector laboral. No quiero extenderme mucho más. Yo creo que para que todos podamos aprovechar el tiempo de la presentación de don Alfredo, concluyamos acá. De todas maneras, les dejo algunos detalles más de los resultados que ha tenido el plan, la consistencia y credibilidad que ha tenido. Y pues sobre el final estaría encantado que podamos discutir un poco más. Estoy en todas las redes, los espero ahí. Y si no, nos desvirtualizamos eventualmente para poder tomar uno o varios cafés. Agradecido por su atención.